Venimos aquí en este momento y en este lugar a darte gracias, Padre, por darnos la oportunidad de vivir un día más y de reunirnos un domingo más como tu pueblo y tu iglesia en este sitio que tú nos has permitido tener para adorarte y darte gloria y honor y escuchar las exhortaciones de tu palabra y tener comunión los unos con los otros. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, y dispón toda la mente y el corazón de mis hermanos, todo su ser, para que la palabra que hoy se predique sea de provecho y bendición a su vida. Y me des, Señor, a mí las palabras para que lo que yo diga sea conforme a tu verdad revelada. Y tu pueblo aquí reunido y los que escuchan por las redes sociales sean exhortados, animados, afirmados, consolados a la luz de tu palabra y podamos vivir de acuerdo a ella para gloria de tu santo nombre cada día. Porque tú nos creaste para tu gloria y nuestra alma solo descansa y tiene razón de existir cuando vivimos para ti, Señor. Gracias por este tiempo y por cada uno de mis hermanos y familias representadas en este lugar. Glorifícate en medio de nosotros y salva a los que no te conocen y da crecimiento a los que ya te conocemos. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Rey amado. Amén y amén. Bien, hermanos, ¿qué estamos estudiando nosotros? A ver, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el estudio consecutivo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, estamos meditando en el capítulo 1. El domingo pasado meditamos en los versículos 15 al 17, donde vimos tres cosas básicamente en estos tres versículos. En el versículo 15 vimos el domingo pasado que el mensaje del Evangelio es un mensaje fiel y digno de ser recibido por todos los pecadores a quienes Cristo vino a salvar. Y es un mensaje que debe ser predicado a toda nación, pueblo, tribu y lengua. En segundo lugar, vimos en el verso 16 que el hecho de que el Señor salvara a Pablo siendo lo que fue y haciendo lo que hizo, fue un ejemplo que quedó registrado para dar esperanza al pecador, para dar esperanza de vida eterna al peor de los pecadores. Hay personas que dicen, no, a mí Dios no me perdona porque lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. Pablo se nos pone como ejemplo aquí, siendo perseguidor e injuriador del Señor y matador de los fieles creyentes. El Señor en su gracia le perdonó y lo hizo siervo suyo. Aquel que fue su enemigo y su perseguidor, lo hizo ahora su predicador y su siervo. Porque Dios es poderoso para perdonar y cambiar al más vil y gran pecador. Y en tercer lugar, vimos en el verso 17 que esta gloriosa bondad para el pecador produjo en Pablo una doxología producto de la comprensión de la maravillosa gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es que eso es lo que produce y debe producir en cada persona que ha sido perdonada y objeto de la gracia de Dios en sus labios y en su corazón. Expresiones de alabanza, expresiones de adoración por haber comprendido y entendido y haber sido objetos de la maravillosa gracia del perdón de Dios a pecadores inmerecedores. Hoy consideraremos los versículos 17 al 20, si nos alcanza el tiempo. Así que ponga sus ojos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 17
18 al 20. No es 17, sino 18 al 20. Corrijo allí la cita. Primera de Timoteo 1, 18 al 20. ¿Están ahí, hermanos? Ok, ese va a ser nuestro texto base de estudio. Dice así la palabra de Dios. Lean conmigo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Así que este será el texto en el cual vamos a meditar en este día. La enseñanza para el día de hoy lleva por título Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. En nuestro pasaje podemos ver dos encabezados. Podemos ver dos grandes cosas. En primer lugar, podemos ver un mandamiento encargado en el versículo 18. Un mandamiento encargado. Y en los versículos 19 al 20 podemos ver la manera de cumplir este mandamiento encargado. Así que esos dos puntos serán los cuales en los que vamos a meditar en esta mañana. En primer lugar, veamos el mandamiento encargado. Lea nuevamente conmigo el versículo 18. Este mandamiento, hijo mío Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Amén. Nuestro texto inicia diciendo: este mandamiento, hijo mío Timoteo, te encargo. Recordemos que esta carta es escrita por el apóstol Pablo a su fiel discípulo Timoteo, a su hijo en la fe Timoteo. Era un joven pastor que había sido designado al ministerio pastoral. El mandamiento al que hace referencia Pablo, que le encomienda a Timoteo, es a lo que le había dicho u ordenado en los versículos 3 al 5. Así que devuélvase un momentico allí, en el capítulo 1, y leamos qué era lo que el Señor le había encomendado a través del apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1, 3 al 5 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vemos que el mandamiento dado a Timoteo por el apóstol Pablo era que se quedara en la iglesia de Éfeso, a fin de que evitara la propagación de la falsa enseñanza de la salvación por obras y proclamara el correcto uso de la ley y la salvación de los pecadores únicamente por la fe en Cristo, porque ese era el meollo de la falsa enseñanza que se estaba infiltrando en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en Éfeso. ¿Y para qué? Para que la iglesia tuviera un amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas algunos en la iglesia se habían desviado a vana palabrería, como dice Pablo, sin entender lo que hablaban y enseñaban, y que por supuesto estaban desviando a la iglesia de la verdad por el camino del error.
Luego Pablo, así que este es el mandamiento dado por Pablo a Timoteo, y por eso es que le dice, este mandamiento, hijo, te encargo. Luego Pablo, en el mismo versículo, exhorta y anima a Timoteo a que, conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a él, militara por ellas la buena milicia. Observen lo que dice nuestro texto, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Hermanos, el presbiterio o el consejo de ancianos de la iglesia habían profetizado y confirmado a Timoteo al ministerio pastoral como hombre irreprensible, de buen testimonio y con el don de enseñar y proclamar la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Si usted se adelanta a 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 13 y 14, allí podemos inferirlo. Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Pablo le sigue escribiendo a Timoteo y dándole instrucciones, dice, entre tanto que voy, Timoteo, a ti, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo quería siempre mantener a Timoteo enfocado en lo que debía hacer. Y aquí comienza diciéndole que entre tanto que él vaya a verle, se ocupe en la lectura, la exhortación y la enseñanza, cosas en las que se debe ocupar un fiel ministro de la palabra de Dios, un fiel ministro del Evangelio. Y luego le recuerda a Timoteo las siguientes palabras: no descuides, Timoteo, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Así que Pablo había sido embestido, delegado ante la congregación y aceptado y ordenado como pastor al ministerio por medio de la profecía que se había hecho en cuanto a él. Hermanos queridos, no sabemos a ciencia cierta cuáles fueron las profecías que se proclamaron en cuanto al ministerio de Timoteo, porque la Biblia no nos lo dice. Pero si tenemos en cuenta las declaraciones proféticas que se dieron a Pablo cuando Pablo fue designado al ministerio apostólico, podemos inferir, como dice el doctor y comentarista William Hendrickson, que estas declaraciones proféticas podrían haber sido de la siguiente naturaleza. Señalaban a Timoteo para un servicio especial en el reino de Dios, resumían sus deberes, predecían sus sufrimientos y lo confortaban con la promesa de la ayuda divina en sus tribulaciones. Cierro comillas en el comentario. Así que posiblemente las profecías que se hicieron en cuanto a Timoteo, como iba a ser un ministro del Evangelio en tiempos muy difíciles, allí se le presumió los deberes que debía tener y los sufrimientos que iba a padecer, y lo confortaron con la promesa de la ayuda divina en sus tribulaciones, así como el Señor le prometió a Pablo las mismas cosas. Ahora miremos Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, es decir, Pablo el apóstol.
ministrando estos mencionados anteriormente al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Vemos aquí cómo en el ministerio de Pablo y en la comisión que la iglesia hace de Pablo como apóstol para proclamar el evangelio, dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio, Sirene, Manael, el que había sido criado con Herodes el tetrarca. Estos eran el presbiterio de la iglesia, el consejo de ancianos que se habían formado, que se habían levantado, hombres maduros en la fe, temerosos de Dios y apartados del mal, llenos del Espíritu Santo. Y Dios los usaba poderosamente y les guiaba para que hicieran las cosas de manera adecuada y conforme el Espíritu Santo les dijera. Entonces, Pablo y Timoteo fueron apartados y comisionados en primer lugar por Jesucristo, pero confirmados por el consejo o el presbiterio, el consejo de ancianos de las iglesias locales donde estaban sirviendo. Pero quiero hacer una aclaración. El hecho de que allí se diga, en el texto que estamos estudiando, que Timoteo fue ordenado al ministerio mediante profecía, no significa que hoy en día, para ordenar un pastor, se requiera que alguien haya profetizado que el candidato vaya a ser pastor. Hoy en día no. Eso fue en ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque el canon del Nuevo Testamento aún no estaba completo, no estaba compilado. Y por consiguiente, Dios levantaba en las iglesias locales hombres con el don de profecía para guiar a la iglesia en todas las decisiones, mientras el canon de las Sagradas Escrituras se completaba. Pero una vez compilado el canon del Nuevo Testamento, ya no se requiere más profetas que predigan el futuro o designen a alguien al ministerio pastoral, que alguien diga: usted va a ser pastor y yo lo declaro hoy, porque se le ocurrió, porque dice que el Señor me habló. Ya no se requiere eso, porque tenemos ahora, ¿qué cosa? El canon de las Sagradas Escrituras completo. La palabra profética más segura está completa. Y son las Escrituras ahora, hoy en día, las que nos dan las pautas de cómo se debe designar a un hombre, a un varón, al ministerio pastoral. Como lo veremos más adelante cuando lleguemos al capítulo 3, allí el Espíritu Santo, por inspiración divina, Pablo escribió los requisitos establecidos por Dios para designar a un hombre al ministerio. Si usted va por un momento allí a 1 Timoteo capítulo 3, podemos verlo. O sea que ya no hay necesidad de profetas que nos digan: usted va a ser pastor. Ahora tenemos que observar la palabra profética más segura para poderlo hacer. Palabra fiel, capítulo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado significa pastorado, ser servidor del Señor en el pastorado. Pero es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que ahora este es el profeta que profetiza dentro de la congregación que se reúne y nos da las pautas y las normas para designar a alguien al ministerio pastoral. Amén. Entonces, aclarado este punto, continuamos con la exposición de nuestro pasaje. Al observar el mandamiento de Pablo a Timoteo, podemos ver que tenía dos connotaciones. Volviendo allá a nuestro texto, mis hermanos. Al observar este mandamiento que Pablo le da a Timoteo, podemos ver que tenía dos connotaciones. Leámoslo nuevamente. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Amén. En primer lugar, la primera connotación que vemos en el texto era que era un mandamiento urgente. Un mandamiento que tenía que llevarse a cabo rápidamente y con perseverancia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia estaba en peligro por la falsa enseñanza que los falsos maestros estaban propagando y que por supuesto no perdonarían al rebaño, sino que se la llevarían por sus cachos con la falsa enseñanza. Noten lo que dice Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 32. Pablo ya había advertido acerca de esta realidad. Hechos 20, 28 al 32. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Hechos 20, 28 al 32. Dice: por tanto, dándole instrucciones Pablo a los ancianos en Éfeso, desde Mileto le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, escuchen, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿escucharon eso? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ¿y a qué cosa? A la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Así que ese era el peligro que había en la iglesia de Éfeso, que entrarían en el rebaño lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, y que de entre la misma iglesia se levantan hombres que hablan cosas perversas, cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y por eso Timoteo tenía que cumplir este mandamiento con urgencia. Era un mandamiento urgente que tenía que llevarse a cabo con rapidez. Y en segundo lugar, la segunda connotación del versículo era que era un mandamiento que tenía una connotación de una campaña militar. Una connotación de una campaña militar. Escuchen nuevamente. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ahí viene la connotación militar, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué debía Timoteo hacer? Militar, pelear la buena batalla, hermanos. Un mandamiento entonces que no era fácil de cumplir para Timoteo. Requería una connotación militar, como cuando uno está en pie de guerra contra el enemigo. No era un mandamiento fácil de cumplir para Timoteo, porque se requería
con valentía oponerse a los falsos maestros legalistas que enseñaban que la salvación era por la obediencia a la ley, la cual tenía alta aceptación en la gente porque estaba centrada en el hombre. Lo que tiene alta aceptación dentro de las multitudes es aquello que le da realce al hombre, que pone al hombre como el centro y no a Dios. Así que Timoteo no la tenía fácil. Enseñar que uno se salva por lo que hace o por lo que deja de hacer, pues eso nos envalentona, porque nosotros creemos que entonces somos los que por nuestra propia fuerza y sabiduría y buen obrar vamos al reino de los cielos, y comenzamos a mirar a los demás por encima del hombro, y eso nos enorgullece y no nos hace humildes. Ese es el problema del legalismo, que enorgullece al hombre y no lo hace humilde. Así que Timoteo tenía que luchar contra esta corriente legalista que enorgullecía al hombre, que ponía al hombre como el centro y no a Dios. En consecuencia, se requería de valentía para proclamar la fiel palabra y sencilla palabra del Evangelio, que enseñaba todo lo contrario, que el hombre no se salva por la obediencia a la ley, sino por la fe en la preciosa obra de Jesucristo, el cual vino al mundo para salvar a los transgresores de la ley, de los cuales Pablo se consideraba el primero. Se requería con urgencia entonces que Timoteo, como un buen soldado de Jesucristo, peleara la buena batalla de la fe cada día, proclamando el Evangelio de la gracia de Dios, y evitara la propagación de la falsa enseñanza que carcomía como gangrena en medio de la iglesia. Porque así es la falsa enseñanza, carcome como gangrena en medio de la congregación y contamina a todos los que la escuchan y la aceptan. Por eso Pablo, como capitán y como apóstol de Jesucristo, le recuerda a Timoteo que por el beneplácito de Dios había sido confirmado y ordenado al ministerio pastoral. Y en cuanto a eso, en consecuencia, le ordena, le da el mandamiento en términos militares para que pelee la buena batalla contra los falsos maestros y edifique la iglesia con la sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la tarea que tenemos todos los ministros del Evangelio: edificar a la iglesia en la sana doctrina con el Evangelio que nos ha sido entregado fiel y puro en las Sagradas Escrituras. Ya no hay más revelaciones extrabíblicas. Todo lo que necesitamos saber está aquí. Y todo lo que necesitamos saber debe ser interpretado correctamente a la luz del contexto de todo el mensaje que nos ha sido entregado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice Calvino en su comentario a Primera de Timoteo: ¿qué otra cosa hay que deba o pueda proporcionarnos mayor alegría, sino el saber que Dios nos ha designado para hacer lo que estamos haciendo? Estas son nuestras armas, esta es nuestra artillería defensiva a cuyo amparo jamás fracasaremos. Fin de la cita. Eso dijo Calvino. Así que Timoteo debía pelear no una ni dos batallas, sino que debía pelear constantemente la buena batalla de la fe, enseñando la sana doctrina hasta los últimos días de su existencia sobre la tierra, mi amado hermano. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la vida cristiana es una constante batalla. Solo la doctrina correcta, solo la sana doctrina puede edificar una vida correcta y una iglesia sana que agrade y glorifique al Señor. Y esa es la tarea de todo fiel ministro del Evangelio. Es la responsabilidad que yo tengo y tiene cualquier pastor en la iglesia. Por eso debemos ser celosos de lo que enseñamos y predicamos en el púlpito, porque de allí depende
el crecimiento sano y la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si enseñamos cosas centradas en el hombre, si enseñamos humanismo, si movemos a las personas al emocionalismo y no les ponemos los pies sobre la tierra y les mostramos su condición caída y miserable delante de Dios, y si no les mostramos la santidad y la grandeza de Dios, y si no les mostramos que por nuestros propios méritos no podemos acercarnos a Dios, sino solo por los méritos de Jesucristo, entonces estamos edificando mal. Si le enseñamos a la gente que su bendición depende de la ofrenda que usted traiga al púlpito, estamos sembrando mal y estamos corrompiendo el corazón de la gente. Así les prometan cositas muy hermosas y pajaritos en el aire. Así que, hermanos, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una gran responsabilidad pesa sobre nuestros hombros cuando predicamos la palabra de Dios. Porque o lo llevamos por el camino del error o lo llevamos por el camino que lleva a la salvación. Y un día daremos cuenta a Dios por lo que dijimos y enseñamos al pueblo que Dios puso para que le enseñáramos. Observen lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 11 al 14. Primera de Timoteo 6, 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. De estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Luego le dice en el versículo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo había profesado públicamente que él era creyente, Timoteo había profesado públicamente que él era creyente en Jesucristo. Verso 13. Pablo siempre mandaba como capitán, ¿sí notan? Te mando delante de Dios, Timoteo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo debía Timoteo pelear la buena batalla de la fe, hermano? Hasta que Cristo apareciera. Y si Cristo no aparecía, entonces hasta el último día de su existencia sobre la tierra. Hermanos queridos, la vida cristiana es una constante batalla. Es una Pablo pero no es una instrucción solamente para Timoteo, sino para cada uno de nosotros los creyentes. Le dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre ¿cómo? Penalidades, penurias, como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo va a sufrir penurias, penalidades, va a sufrir persecución, va a estar siempre en la mira del enemigo. Pero tenemos que estar dispuestos a sufrir esas penalidades, a que hablen mal de nosotros también. Y aún los mismos creyentes hablan mal de uno, sin conocer ni saber la realidad. Y luego dice: ninguno que milita, que está en el ejército del Señor, se enreda en los negocios de la vida. ¿Dónde debe tener puesta la mirada el Hijo de Dios? En las cosas del cielo, en Dios, en Jesucristo. Y su corazón no debe estar puesto
en las cosas de este mundo, en los negocios de esta vida. Gente que desperdicia toda su vida corriendo tras de las cosas temporales y pasajeras y no le dan tiempo a Dios ni por un minuto. Sin embargo, dicen, Dios me lo da todo. Y si Dios le da todo, entonces, ¿por qué usted no le da nada a Dios? Dígame. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién nosotros debemos agradar y vivir para agradar? A aquel que nos tomó por soldados. ¿Escucharon eso? ¿Nos tomó por qué? Por soldados. ¿Y qué hace un soldado? Cumplir las órdenes de su capitán, de su general, jefe y señor, nuestro Señor Jesucristo. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. No voy a comentar eso. Aquí estamos hablando de la buena batalla de la fe. Querido hermano y amigo, ¿estás peleando la buena batalla de la fe? ¿Eres realmente un soldado de Jesucristo? Pregunto en esta mañana. Miren lo que dice 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Rápidamente, 2 de Timoteo 4, 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, le escribe Pablo a Timoteo. Y el tiempo de mi partida, de mi muerte, está cercano, le dice Pablo a Timoteo. Y escuche cómo lo anima. He peleado, ¿qué cosa? La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y escuchen la promesa, y no solo a mí, sino también a quienes, a todos los que aman su venida. Qué maravillosa promesa para nosotros encontramos aquí, del apóstol Pablo, y la exhortación a Timoteo y a cualquier siervo de Jesucristo. Pablo, hasta el último día de su existencia, corrió la carrera que tenía por delante. Peleó la buena batalla de la fe y quedó registrado como ánimo y fortaleza para todos nosotros. Quiero que hagamos una aplicación aquí en este punto. Amados hermanos, con el mandamiento de Pablo a Timoteo de militar la buena milicia, porque así dice el texto, de militar la buena milicia, Pablo está ordenando también de manera implícita a todos los creyentes en cualquier época y en cualquier lugar que deben pelear constantemente la buena batalla de la fe que una vez nos fue dada. La vida cristiana es una constante batalla, como les decía anteriormente. Es una constante lucha. Y es una constante batalla básicamente en tres frentes. En primer lugar, contra las acechanzas del diablo. La Escritura dice: vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que la vida cristiana es una constante batalla en este primer frente contra las acechanzas del diablo. En segundo lugar, la vida cristiana es un batallar constante contra las ideologías y atracciones de este mundo, como vemos hoy en día y a través de la historia de la humanidad. El mundo tiene filosofías y tiene muchas atracciones que quieren desviarnos de la verdad y hacernos creer y ver la mentira como si fuera verdad. Fue por eso que el apóstol Juan dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Qué promesa tan maravillosa. Vale la pena no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si amamos el mundo pereceremos, no permaneceremos para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, querido hermano. Y en tercer lugar, la vida cristiana es una batalla
contra las inclinaciones pecaminosas de nuestra propia carne. Así es. Tal vez la lucha más encarnada que usted y yo tenemos es la lucha que tenemos contra las inclinaciones pecaminosas de nuestro propio corazón. En nosotros hay pereza, en nosotros hay mentira, en nosotros hay hipocresía, en nosotros hay malos deseos, en nosotros hay corrupción, desde la coronilla hasta la punta de nuestros pies. Todo designio de los pensamientos del hombre es de continuo solamente ¿a qué? Al mal. Y como creyentes redimidos, ya teniendo una nueva naturaleza, aún queda un pecado remanente que nos hace recordar que nuestra naturaleza es caída y tenemos que luchar cada día. Ustedes vieran cómo lucho yo en la mañana para levantarme a orar. Las cobijas me quieren ganar y yo sé que a ustedes también. No, pastor, yo sí me levanto a las 4. Todos tenemos luchas con nuestra propia carne, con las mentiras, con la arrogancia, con el orgullo. Esa es tal vez la lucha y la batalla más tremenda que tenemos que pelear cada día como hijos de Dios. Por eso Jeremías dijo en el capítulo 15, verso 1, 17, verso 1, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso, más que todas las cosas. Así que, amado hermano, la vida cristiana, la batalla cristiana, la batalla espiritual, no es fácil pelearla, pero es una excelente batalla que vale la pena pelear. Y vale la pena pelear por nosotros mismos, por nuestros hijos y familias y por la iglesia del Señor y por la gloria de Cristo, nuestro capitán, Rey y Señor. Vale la pena pelear la buena batalla por nuestros hijos. Vale la pena pelear la buena batalla por nuestra esposa. Vale la pena pelear la buena batalla por nuestro esposo. Vale la pena pelear la buena batalla por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestro país. Orar de rodillas pidiendo que el Señor tenga misericordia de esta nación y envíe muchos soldados que prediquen al único que puede cambiar el corazón del hombre y traer la paz total. Esa es la verdadera paz, hermanos, no cuentos. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, miren lo que dice el Señor. 2 de Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Qué pasaje tan glorioso, queridos hermanos. ¿Lo leyeron conmigo? 2 de Corintios, capítulo 10, 3 al 5. Miremoslo por un momento. Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, aunque vivimos en un cuerpo corruptible aún, dice, no militamos, no peleamos según la carne. Usted no debe pelear la buena batalla de la fe en sus propias fuerzas, en su propio entendimiento, en su propia sabiduría. No militar según la carne. ¿Por qué razón? Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra pelea, de nuestra batalla espiritual, no son carnales. Porque lo carnal es que yo quiero cambiar a mi esposo por mi propia fuerza. Quiero cambiarme a mí mismo por mi propia fuerza, con mi fuerza de voluntad. No, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia es la palabra de Dios, la oración, el congregarnos los unos a los otros, el ayuno y todo aquello que nos lleve a vivir conforme a lo que está revelado en este libro. A guiarnos por el canon único y suficiente de la regla divina de las Sagradas Escrituras. ¿Qué va a pasar cuando
tomamos las armas espirituales. Verso 5. Derribamos argumentos. Cuando conocemos la palabra de Dios y estamos llenos del Espíritu Santo y vivimos en constante comunión con Dios, vamos a derribar argumentos y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo nosotros mismos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, podemos nosotros, amados hermanos, llevar todo pensamiento maligno y contrario a la voluntad de Dios a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos peleando la batalla con las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino espirituales. La palabra de Dios, la oración, la llenura del Espíritu Santo, el estar cada día pensando en Dios y enfocados en Dios para hacer las cosas y vivir las cosas como Dios nos manda. Amén. Habiendo visto el primer punto de la enseñanza, es decir, un mandamiento encargado, ahora consideremos nuestro segundo punto, la manera de cumplir este mandamiento, o dicho de otra manera, la manera de pelear la buena batalla. La manera de pelear la buena batalla. Leamos los versículos 19 y 20 de manera conjunta para entenderlo mejor. Dice así, de 1 Timoteo 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia. Aquí entonces la orden es que pelee la buena batalla. Ahora le va a decir cómo va a pelear la buena batalla. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la buena conciencia, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Esta batalla, Timoteo la libraría y la ganaría haciendo tres cosas. Dios nos da la instrucción y al mismo tiempo nos da el cómo llevar a cabo esta instrucción o esta tarea. La ganaría haciendo tres cosas. En primer lugar, nos dice el versículo 19, manteniendo la fe. En segundo lugar, manteniendo una buena conciencia. Y en tercer lugar, manteniendo una iglesia sana en disciplina. Haciendo estas tres cosas, Pablo podía pelear la buena batalla de la fe en esta iglesia. Observemos nuevamente el pasaje, leyendo desde el versículo 19. Perdonen que los ponga a leer, pero es que así es que uno entiende y aprende. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando, algunos habían desechado la buena conciencia, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Veamos cada una de estas cosas en particular, de cómo Timoteo podía cumplir o pelear la batalla de la fe. En primer lugar, Pablo le dice que es manteniendo la fe. Si Timoteo quería luchar y ganar la batalla, necesitaba mantenerse firme en la fe. La expresión mantener la fe o mantenerse firme en la fe implicaba dos cosas. Esa expresión, manteniendo la fe, implicaba dos cosas. En primer lugar, implicaba confianza en Dios. Y en segundo lugar, confianza en el conjunto de doctrinas reveladas por Dios, creídas y enseñadas por los profetas y los apóstoles a la iglesia. Repito, mantener la fe implicaba confianza en Dios
Y en segundo lugar, confianza en el conjunto de doctrinas reveladas por Dios, creídas y enseñadas por los profetas y apóstoles a la iglesia. Amados hermanos, la fe o la confianza en Dios no es algo que esté fundamentado en el vacío. No es algo meramente subjetivo, porque muchas personas dicen que confían en Dios, pero es algo muy subjetivo. La fe y la confianza en Dios, en consecuencia, no es simplemente una confianza en el vacío, no es algo meramente subjetivo, sino que debe estar cimentada y arraigada en la doctrina que Dios ha revelado de sí mismo por el Espíritu Santo, la cual está en el canon sagrado de las Escrituras. Es decir, la fe, mantenerse firme en la fe implica mantenerse firme en el conjunto de doctrinas reveladas por el Espíritu Santo y sus profetas y sus apóstoles que están escritas aquí. ¿Me hice entender? Nosotros no tenemos la fe de, como dicen algunos, la fe del carbonero. Nuestra fe está cimentada en algo estable, en algo profundamente firme e inamovible, y es la gloriosa palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son las que nos dan información necesaria acerca del carácter y las estrategias del enemigo al cual estamos enfrentando. ¿Cómo conocemos cómo es el diablo y cuáles son sus artimañas? Conociendo ¿qué cosa? La palabra de Dios, las Escrituras. Por ello ellas nos dan información acerca del carácter y las estrategias del enemigo al cual estamos enfrentando. Nos proveen los recursos y las armas para poder pelear y vencer al enemigo que estamos enfrentando. Eso nos provee las Sagradas Escrituras. Y sobre esto es que está nuestra confianza. La confianza en Dios es basada en lo que Él ha revelado de sí mismo en el canon sagrado. Por eso Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y por eso en Judas, en el versículo 3, porque Judas tiene solo un capítulo y está inmediatamente antes del Apocalipsis para que no se vaya a ir al Génesis. Judas, capítulo 1, verso 3. Judas 1:3, por así decirlo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis, ¿qué cosa? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Dónde está la fe que fue dada a los santos? Aquí, en el precioso libro. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios está cimentada en el libro sagrado, en la fe que una vez fue dada a los santos. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21 dice, primera de Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estas escrituras que usted tiene en su mano y que yo tengo en mi mano, ¿fueron qué? Inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que nuestra fe debe estar cimentada en lo que ellas dicen.
Y es por esta fe en las Sagradas Escrituras, en lo que dice el texto sagrado, que usted y yo podemos pelear la buena batalla de la fe. Y es por eso que Pablo dijo en Efesios capítulo 2 versículos 20 y 21, vaya conmigo allá, las siguientes palabras. Efesios 2, 20 al 21. ¿Qué dijo Pablo allí en este texto? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo, escuchen, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sobre qué es que se edifica el edificio santo y agradable al Señor? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde la principal piedra del ángulo es Jesucristo. ¿Dónde está el fundamento de los apóstoles y profetas? Aquí. ¿Dónde está el fundamento de la iglesia? Aquí. ¿Dónde debemos acudir para edificarnos como hijos de Dios? En las Sagradas Escrituras. Allí debemos correr. Así que, amados hermanos, manteniendo la fe implica eso, confianza en Dios, pero esa confianza en Dios es en lo que está escrito y revelado en el conjunto de doctrinas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nos fueron dadas para la edificación de la iglesia, tal como dice allí en Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia solo puede ser correctamente edificada y ser santa cuando tiene como fundamento y norma de fe y conducta la palabra del Señor. En segundo lugar, para que Timoteo pudiera pelear la buena batalla de la fe, debía tener una buena conciencia. O dicho de otra manera, debía tener una limpia conciencia. La conciencia es la habilidad moral dada por Dios que nos permite discernir si nuestros actos y nuestras actitudes son correctos o equivocados, si son transparentes o si son hipócritas. Así que la conciencia es ese catalizador que todos los seres humanos tenemos, que nos muestra y que nos acusa en el fondo de nuestro pensamiento y corazón cuando hacemos algo malo, y también nos avala cuando hacemos algo bueno. La conciencia. Timoteo debía tener una buena conciencia, una limpia conciencia. En Romanos 2, 15 al 16 tenemos una descripción de lo que hace la conciencia. Romanos 2, 15 al 16 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Qué hace la conciencia? Nos acusa o nos defiende según nuestro razonamiento. En los hijos de Dios la conciencia se despierta. Los inconversos también tienen conciencia y ellos saben lo que están haciendo. Y saben si es bueno o si es malo. Solo que en la medida que ellos pecan, su conciencia se cauteriza, se encallece y cada vez son menos sensibles a la voz de la conciencia y por eso se desbocan en su maldad. Así que, ¿qué quiere decir Pablo a Timoteo cuando le dice que para pelear la buena batalla de la fe debe tener una buena conciencia? Quiere decir que no basta con tener conocimiento de las doctrinas que deben ser creídas. No basta con tener conocimiento verdadero de las doctrinas que deben ser creídas, sino que estas doctrinas deben ser asimiladas y obedecidas por aquel que las conoce, porque son parte de nuestra norma de conducta diaria en todas las cosas. Así que eso es tener una buena conciencia. Queridos hermanos, usted y yo tenemos que entender una cosa.
Usted y yo no vamos a influenciar a nadie si lo que confesamos con nuestros labios no lo vivimos. Tener una limpia conciencia implica procurar cada día tener una sincera disposición a llevar una vida íntegra, sin hipocresía, apartada del mal y en procura diaria de una santificación de vida. Eso es tener una buena y limpia conciencia, queridos hermanos. Si usted dice ser cristiano, pero en su vida demuestra todo lo contrario a lo que usted profesa con sus labios, su conciencia no está bien. Y usted debe procurar andar en una limpia conciencia. Pablo advirtió a Timoteo que algunos en la iglesia, allá en el versículo 19, por haber desechado los llamados de su propia conciencia, habían perdido la fe, habían naufragado en el mar de confusión, haciéndose enemigos de la cruz de Cristo. ¿Saben por qué? Porque ignoraron, hicieron caso omiso a los llamados de la conciencia. ¿Está haciendo usted caso omiso a los llamados de su conciencia, querido hermano y amigo? ¿Qué le está diciendo su conciencia que está incorrecto y usted se hace el de la oreja gacha? ¿Qué le está advirtiendo su conciencia que está incorrecto y usted se hace el que no escucha? Tenga mucho cuidado, porque eso no es propio de los hijos de Dios. Los hijos de Dios procuramos tener una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres, tal como lo enseña Pablo, para no hacernos enemigos de la cruz de Cristo. En 1 Timoteo 1:5, ahí atrasito, miren lo que implica el mandamiento del Señor para Timoteo y para la iglesia. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y ¿de qué? Y de buena conciencia y de fe no fingida. Está fingiendo usted que tiene mucha fe, que es un creyente verdadero, pero cuando sale de la iglesia se convierte en un cachudo. Hermano querido, piense, reflexione. ¿Tienes una limpia conciencia? ¿Estás procurando tener una buena conciencia cada día? Pablo lo dijo de esta manera, y eso era lo que él procuraba hacer. Hechos 24:16. Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa a Dios y ante los hombres. ¿Leyeron eso conmigo, hermanos? Yo quiero que lo lean, por favor. Hechos 24:16. Léanlo conmigo todos y aprendamos de Pablo y pongámoslo en práctica. O si no, de nada nos sirve venir a la iglesia. Hechos 24:16 dice Pablo, 1, 2, 3, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué procuraba siempre Pablo cada día? Tener una limpia, una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Esa es la meta que todo hijo verdadero de Dios debe procurar cumplir cada día, queridos que me escuchan. En 1 Timoteo 3, versículos 3, 8 al 9, dice lo siguiente. En el requisito para los diáconos, vea, para cualquier tipo de persona en la iglesia, desde el pastor en adelante, se nos exige esto. 1 Timoteo 3, 8 al 9. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio diaconal, se infiere, ¿cierto?, de la fe, con limpia conciencia. ¿Qué se nos exhorta en las Sagradas Escrituras? A tener una limpia conciencia. Así que, mis amados hermanos, Pablo demuestra en este pasaje cuán necesario es que cada cristiano entienda que la fe debe ir siempre acompañada de una limpia conciencia, porque de no ser así, nos desviaremos de la senda del deber
y terminaremos hundidos en el camino del error por no hacerle caso a los llamados de nuestra conciencia. Aquellos que conociendo a Dios y su doctrina no le sirven con un corazón sincero y no ponen cuidado a los llamados de su conciencia, sino que dan rienda suelta a las inclinaciones pecaminosas de su corazón, aunque al principio hayan tenido un entendimiento sano, llegarán a perderlo, quedando sumergidos en las tinieblas del error. Que no nos pase eso, amados hermanos. Que no nos pase eso. Así que, hermanos míos, aquí nos enseña y nos nombra con nombre propio a dos personas que naufragaron en cuanto a la fe, porque hicieron caso omiso a los llamados de su conciencia. ¿Quiénes fueron esos que naufragaron en cuanto a la fe por no hacer caso a su conciencia? Himeneo y Alejandro, a quienes Pablo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar contra el Señor. Hay mucho que decir, hermanos, pero el tiempo se nos agota. Y yo quiero preguntarles nuevamente, ¿qué tan consciente estás cada día, amado hermano y amigo? Cada día te levantas con la convicción de pelear la batalla espiritual. Porque recuerde que todos los días tenemos que pelear la batalla espiritual. ¿Qué indica eso? Esto indica que cada día debo negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Eso es pelear cada día la batalla espiritual. ¿Qué tan involucrado y comprometido estás con la buena batalla que debes pelear como parte de la iglesia del Señor sobre la tierra? ¿Estás involucrado en la batalla que debemos pelear? ¿Estás ayudando a que la iglesia crezca, a que la iglesia procure cumplir el propósito que Dios le estableció para ella sobre la tierra? ¿Te dispones para servir? ¿Te dispones para ayudar? ¿Te dispones para dar? ¿Te dispones para las cosas del Señor? ¿O le entra por un oído y le sale por el otro? Yo voy cada 15 días. Es que yo madrugo todos los días y el domingo otra vez a madrugar. No, vaya que le piquen caña. ¿Usted piensa así? No está comprometido. No está comprometido con la batalla que debemos pelear, queridos hermanos. Estamos llamados a una constante batalla. Es una batalla que no da tregua. Porque hay un enemigo que tenemos que no duerme ni descansa, sino que está como león rugiente buscando a quien devorar para destruirnos, hermanos. Así que usted y yo debemos ser conscientes, involucrarnos y estar comprometidos con las cosas buenas del Señor, involucrados en la batalla que debemos pelear cada día. ¿Cómo lo vas a hacer? Orando, intercediendo por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de sus hermanos, leyendo la palabra de Dios, preparándose, yendo al seminario, procurando edificarse espiritualmente y anunciando el evangelio a todo aquel que el Señor le permita hacerlo. Así peleas la buena batalla de la fe. ¿Qué tan contribuyente con tus recursos eres para la iglesia del Señor? Recuerde que usted no se va a llevar nada de este mundo, pero lo que siembra en el reino de los cielos sí se lo puede llevar, porque tiene trascendencia eterna. Es satisfactorio sembrar para el reino de Dios, porque es algo que sirve para la eternidad. ¿Qué tanto contribuyes tú a la obra de Dios de manera financiera? Aquí no pedimos plata, todo es voluntario y no le estamos prometiendo a la gente que dé para que el Señor le multiplique, porque Jesucristo ya nos dio todas las cosas, toda bendición nos fue dada. Los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuánta plata gastas en cosas vanas y pasajeras que no tienen ninguna trascendencia más allá de este mundo? Y que compras y que las arrumas y que ni siquiera las usas. Pero cuando toca
Ofrendar para el sostenimiento de la obra del Señor lo hace de manera mezquina, a sabiendas que es la mejor manera de invertir los recursos de Dios, porque los recursos que usted tiene no son suyos, son de Dios. Y Dios le va a pedir cuenta un día de lo que usted hace con los recursos que Dios le da. Recuerde que usted y yo simplemente somos administradores de los recursos de Dios. O solamente estás pensando y estás comprometido y involucrado en las cosas terrenales y pasajeras. Solamente estás luchando por tu prestigio, por tu fama, por tus sueños, por tu negocio, por tu comodidad y en nada comprometido con la obra de Dios. Piense, porque eso es tener una ¿qué? Limpia conciencia. Colóquese de pie y vamos a orar al Señor. Amado Dios, te doy gracias, bendigo tu nombre y te alabo, Señor. Y te pido que me des la gracia de culminar este sermón el próximo miércoles con el tercer punto. La tercera manera de poder cumplir con la pelea, con la batalla que tenemos que pelear en esta tierra. Señor, convence. Señor, redarguye a cada uno de nosotros con el poder de tu Espíritu y la luz de tu palabra, para que lo que hagamos en nuestra vida cada día sea conforme a tu voluntad y nuestra conciencia esté limpia delante de ti y delante de los hombres. Ayúdanos, Señor, a no hacer caso omiso a los llamados de nuestra conciencia, para vivir en transparencia y no en hipocresía, delante de ti y delante de los hombres. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a desechar de nosotros la hipocresía, el orgullo, la altivez, la mala administración de nuestros recursos, Señor. Ayúdanos a vivir cada día conforme a tu voluntad, porque tú nos has llamado para vivir conforme a tu voluntad, mi Señor. Te alabo y te doy gracias y coloco este día en tus manos y todo el resto de semana en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.